Hola, bienvenidos al culto de la tarde. Gracias por conectarte. Toma tu Biblia y ponte cómodo para que juntos podamos aprender más de la palabra de Dios y así ponerla por obra en nuestras vidas y glorificar a nuestro Dios. Empecemos. Le digo adiós a las limitaciones. Le digo ya al Dios de la creación. No hay imposibles con Dios. No hay imposibles con Dios. Sin límites, todo lo puedes Dios. Sin límites, no hay nada que no puedas hacer. Eres grande, eres fuerte, poderoso, eres Dios. Sin límites, sin límites. Le digo adiós a las limitaciones. Le digo ya al Dios de la creación. No hay imposibles con Dios. No hay imposibles con Dios. Sin límites, todo lo puedes Dios. Sin límites, no hay nada que no puedas hacer. Eres grande, eres fuerte, poderoso, eres Dios. Sin límites, sin límites. Dios, tú eres grande, eres grandioso, eres más fuerte que nadie más. Dios, tú eres grande, eres grandioso, eres más fuerte que nadie más. Dios, tú eres grande, eres grandioso, eres más fuerte que nadie más. Sin límites, todo lo puedes Dios. Sin límites, no hay nada que no puedas hacer. Eres grande, eres fuerte, poderoso, eres Dios. Sin límites, sin límites. Hola gente de Colectivo, ¿cómo están? Soy Sami en esta oportunidad y dando inicio a esta hermosa comunidad, rogando que el Señor la use para podernos bendecir y recuerden siempre así bendecir a los demás, bendecir a otros. Sin más preámbulo, vamos a orar porque queremos que Dios nos hable hoy, ¿ya? Amado Señor, gracias por este tiempo, gracias por darnos la oportunidad de iniciar este hermoso proyecto colectivo, Señor. Te rogamos que tu palabra sea transformando nuestros corazones, nuestra mente, cambiando nuestras actitudes, Señor, abriendo nuestros ojos. Úsanos para tu gloria, Señor, por favor, y transforma en nosotros lo que debes transformar. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es la esperanza del mundo, la iglesia. Pero ¿cuán cierto es esto? ¿Estamos creyéndonos de verdad? ¿Estamos evidenciando que como iglesia somos la esperanza que el mundo necesita? ¿Y por qué digo esto?
Entonces vamos a ver obviamente la evidencia bíblica. Pero para empezar, yo quisiera que pensemos un poco en lo que está aconteciendo hoy en día, ¿no? Pandemia, enfermedad, literalmente el mundo entero está en aprietos, ¿no? No solamente nuestro país o nuestra ciudad. Nos encontramos con que la desesperanza no solo ha tocado nuestra puerta, sino que ha entrado en nuestros hogares sin previa invitación, ha tumbado nuestra puerta y ha traído noticias tristes a muchos de nosotros. Son tiempos difíciles, tiempos oscuros, ¿no? El mundo necesita esperanza, por lo tanto, pero creo que ya el mundo no está clamando por esa esperanza etérea, esa esperanza banal, esa esperanza efímera. ¿A qué me refiero con esto? A esta esperanza que les dice, oye, de aquí vas a salir más fuerte que antes y vas a vencer a tus gigantes y vas a triunfar en los negocios, en la empresa, etc. Es cierto y de verdad son palabras de mucho ánimo que yo quisiera escuchar de algún amigo, ¿no? Y que quiero decírselas a alguien, pero esta no es la esperanza que necesita la humanidad, la esperanza, ¿no? Hoy en día nos hemos estado preocupando con cuánto es, etcétera. O sea, realmente, ¿qué clase de esperanza es la que debemos llevarle al mundo? Está bien, hemos estado haciendo obra social, hemos visto muchas iglesias y muchos hermanos haciendo cosas importantísimas, pero ¿realmente el fin es este? Ir y entregar comida, entregar víveres, que está excelente, tenemos que hacerlo, pero ¿de qué esperanza es la que nosotros tenemos que hablarle a la gente necesitada, a los enfermos, a los que están en camas UCI hoy en día, o a las familias que acaban de perder a un ser querido? Quisiera remontarnos un poco a la historia de Israel, para entender un poco lo que vamos a hablar hoy. Tras la muerte de David y su hijo Salomón, el reino de Israel por conflictos internos se llega a dividir. Ambos reinos tienen, bueno, el rey del sur tiene más aciertos que el del norte, pero en términos generales, sus reyes y sus líderes están cada vez peor que el anterior, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que sus líderes o sus reyes sí terminan siendo algo reprochables. Para el tiempo del profeta Isaías, vamos a leer una porción de este profeta, de este libro, las cosas ya estaban en picada, ya no estaban tan bien que digamos. Vemos a reyes haciendo alianzas con naciones con las que no deberían hacer alianzas, y Dios claramente había sido específico con esto, que no hagan este tipo de acuerdos o pactos con las otras naciones cananeas o del cercano oriente. Empieza el reino de Israel a confiar en sus fuerzas, no a confiar en Dios, y ahí es donde Dios empieza a usar a Isaías para llevar un mensaje de juicio. Israel había fallado como nación para Dios. Había fallado en demostrar y evidenciar y vivir la ley que Dios les había dado. Entonces Isaías usa esta propia ley para confrontarlos, para llamarlos al arrepentimiento y para decirles que lo que han hecho tiene consecuencias. En nuestra vida, cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Y estas van a ser de naturaleza según lo que hayamos decidido, bien o mal. Y esto es lo que Israel tenía que aprender. Las bendiciones del pacto o las maldiciones del pacto, de un pacto incondicional, por cierto, porque nuestro Dios es eterno y Él no cambia de parecer. Entonces Él hizo un pacto con su pueblo, con su nación de Israel. Pero el goce, el disfrute o las aflicciones, las consecuencias malas, dentro de este pacto estaban condicionadas por la fidelidad o la infidelidad, la obediencia o la desobediencia. Y esto era muy claro y se les había dicho a Israel numerosas veces. Vemos mucho esto en el Pentateuco. Así que el mensaje de Isaías empieza con un mayúsculo juicio para la nación de Israel. 100 años más tarde, después de sus profecías, Dios ejecuta lo que había dicho que le esperaría a la nación, que terminarían siendo esclavos de naciones extranjeras. Esto para la nación de Israel era sumamente triste y crítico, pues ellos eran la nación escogida, el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, ya habían sido liberados de Egipto y una nueva esclavitud
significaba, de alguna manera, volver a Egipto. Entonces, esto era terrible para la nación y para los judíos, para los israelitas de ese tiempo. La nación es invadida, destruida, el pueblo es llevado cautivo por Asiria, por Babilonia, y en lugar de ser luz para las naciones, terminaron siendo solo una ciudad que humeaba. Fueron tiempos muy tristes para la nación de Israel. La pregunta de ellos entonces era, ¿dónde estaba Dios? ¿Había olvidado sus promesas? ¿Cumpliría algún día lo que ha prometido? Entonces, estas preguntas eran válidas para ellos. Nosotros también podríamos, y creo que tanto creyentes como no creyentes, hoy en día nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite Dios este tipo de cosas? Creo que esta pregunta es totalmente válida, ¿no? Pero depende mucho de cómo vayamos a responderla y cómo vayamos a disponer nuestro corazón luego de esta respuesta. Dios jamás olvida su pacto en realidad, ni lo deja sin cumplimiento. Él había dicho en Isaías capítulo 1, versículo 25 al 27, que el juicio para Israel no tenía el propósito de destruirlos. No era un fin para ellos. El juicio que estaría aconteciendo para la nación de Israel tenía el propósito de purificarlos. Eran tiempos tristes, eran tiempos oscuros, pero al final habría esperanza. Encontramos este modelo o este esquema de mensaje a menudo en la Biblia. Dios trayendo juicio luego de que hay pecado, de que hay desobediencia, pero no deja su último término o su última palabra no siempre es el juicio. Luego hay gracia, luego hay promesa de restauración. Y creo que esto es lo que podemos experimentar también en nuestra vida, ¿verdad? Dios ha tenido que lidiar con nosotros muchas veces con disciplina, con juicio, por qué no decirlo de alguna manera, pero siempre ha habido promesas de restauración también para nuestra vida, para nuestra nación, para el mundo entero. No olvidemos eso. No debemos o no tenemos un Dios solamente que es justo, recuerden. Tenemos un Dios de gracia, misericordia, un Dios de amor, un Dios bondadoso. Y este es el mismo Dios del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y el mismo Dios que adoramos hoy en día. Llegamos al pasaje al que yo quisiera que ustedes abran sus Biblias. Isaías capítulo 2, ¿sí? A partir del versículo 2, Isaías, luego de dar una introducción a su libro, obviamente, y que abundan mensajes de estos en todo el libro de Isaías, él dice que en los postreros días vendría un tiempo en el que luego del juicio, Dios haría que el monte de la casa del Señor sea establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus mandamientos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Esta promesa debió sostener al remanente de Israel en sus días más grises. Ellos debían pasar los días de desesperanza, pero para valorar a Dios, para aprender no solo a desear la esperanza, sino a vivirla. Pasarían años terribles y de muchas penas para que ellos valoren lo que antes tenían, o mejor dicho, para que valoren lo que siempre se les ofreció, pero nunca lograron del todo, porque la nación de Israel a veces es exaltada de una manera que creo yo que si leemos la Escritura, vemos no a una nación ajena a nuestra propia experiencia. Cuando leo el Antiguo Testamento no dejo de identificarme con muchos de los errores que han cometido hombres del pasado, hombres de la Biblia. Isaías parece traducir una promesa o un pacto que Dios ya había hecho con Abraham en Génesis capítulo 12. En el capítulo 12 Dios le dice a Abraham que él lo bendeciría, pero para hacer bendición para todas las naciones. Así que si Dios lo ha prometido, tiene que cumplirlo. Lamentablemente el pecado de Israel impidió que sean colocados como cabeza y al final terminaron siendo cola, ¿no? Esclavos de Babilonia, de Asiria. Pero lo bueno es que nadie frustra los planes de Dios. Él promete que haría eso, que vendrían días en los que restauraría a Jerusalén, al monte de Sión, al monte de Dios. Ahora, ¿esto es literal?
Yo quiero aquí que vayamos al Nuevo Testamento, porque nuestra interpretación debe estar sometida a toda la revelación. Entonces, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento y leemos la interpretación apostólica, más bien nos llega una enseñanza de que ellos entendieron la llegada, la muerte y la resurrección de Jesucristo y la promesa del Espíritu Santo para toda carne, como dijo Joel y lo citó Pedro en su sermón, que los postreros días habían llegado con estos eventos. Vemos esto en el sermón o en la predicación que Pedro se levanta a hacer en capítulo 2 del versículo 16 al 21 del libro de Hechos. Eran tiempos en el que la casa del Señor, por lo tanto, si conectamos con lo que Isaías ha dicho en capítulo 2, el tiempo en el que la casa del Señor ahora la iglesia es partícipe. Sí, no solo la iglesia neotestamentaria, nosotros hoy en día, tú y yo. No, porque no quiero que entiendas que estoy hablando solo en el contexto de Hechos 2. Gálatas 3:29 nos revela algo muy importante. Es Pablo diciendo, y si vosotros sois de Cristo, es decir, están en Cristo, son discípulos de Jesús y le han confesado como Señor y Salvador, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que la promesa de ser bendición para todas las naciones ahora aplica a la iglesia. Es decir, a ti y a mí, a nosotros. ¿No es lo que dijo acaso Jesús en el capítulo 5 de Mateo? Del versículo 14 al 16 dice, ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. ¿Notan la conexión y el parafraseo, por así decirlo, de este texto con lo que ha profetizado Isaías en el capítulo 2? Las promesas de Dios en Cristo, dice la Biblia, son amén. Es decir, en Él se han cumplido, han sido confirmadas. Las demandas de Dios para Israel siguen vigentes, pero también en términos de el nuevo Israel, que somos nosotros, todos los creyentes. No solo la nación geográfica o étnica. Bueno, habrá oportunidad para hablar de ese tipo de interpretación en algún momento, pero lo que estoy mostrando aquí es lo que la Biblia está enseñando. Como iglesia, ahora nosotros también recibimos, ese llamado de ser luz para las naciones, brillar. Tenemos el llamado de ser cabeza y no cola. Tenemos el llamado y la promesa de estar en lo alto del monte. Pues de lo contrario, según Mateo capítulo 5, no podríamos brillar a todos los que están en la casa. Por lo tanto, la iglesia en Hechos 2, llena del Espíritu Santo y apasionada por Jesucristo, empieza a verse atractiva, empieza a verse interesante, a tal punto que cuando tú lees este capítulo, ves que ellos empezaron a ganarse el favor de la gente, el favor de la comunidad. Los vecinos y los que vivían alrededores empezaron a decir, ¿qué tiene este grupo de gente, de personas? ¿Qué tienen de especial? Mira qué amables son, mira qué contentos están. Y mira, cuidan de sus necesidades todos, unos de otros. Miles se convirtieron por la predicación de Pedro, una predicación centrada en Cristo. Luego se bautizaron y dice la palabra que iban siendo añadidos los que serían salvos por Dios. Dios era quien los añadía. Así que la iglesia velaba por las necesidades de sus miembros. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Esto parece ser un destello de lo que Isaías capítulo 2 ya había prometido. Una profecía que no solamente se está cumpliendo en Hechos 2, ni ahora, sino una profecía que apunta al más allá, a un tiempo donde ya no habría más llanto, ni muerte, ni enfermedad, en el que toda lágrima será secada, en lenguajes de Juan en Apocalipsis. La nueva Jerusalén justa y fiel sería y es la iglesia. Cuando nuestro Señor Jesús retorne por última vez, esto será real del todo. Ahora,
Lo que estoy diciendo es que la consumación total de esto se va a lograr cuando nuestro Señor Jesús, nuestro Rey, regrese. Pero ¿quiere decir entonces que mientras tanto vamos a estar de brazos cruzados? ¿Quiere decir que aún debemos esperar de alguna manera desconsolados a que esta promesa se cumpla? No, estoy también diciendo que esto ya se ha cumplido en un sentido muy real. Jesús dijo que Él es el templo o la casa de Dios. Ahora Él ha sido establecido como cabeza del universo y de la iglesia, según Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al 18. Búscalo, por favor. Él es el principio y el primogénito de la creación. Él es quien tiene preeminencia. A Él ahora confluyen todas las naciones, creyentes de todos los países del mundo. Nos ha costado sacrificio, ha costado el derramamiento de sangre de muchos mártires y discípulos del Señor, pero hoy en día somos millones de cristianos en el mundo. En otro sentido muy real, no solo Cristo y a Él acuden. La iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. Por lo tanto, también tenemos este llamado y parte en esta promesa en el que nosotros, como la novia de Jesucristo, lo que es cierto para Él es cierto para nosotros en determinado aspecto. A nosotros como iglesia, ahora que somos la Jerusalén restaurada, personas de todo el mundo deberían estar llegando a escuchar la palabra de Dios, y esto está aconteciendo. Y estas personas, según Isaías 2, llamarán a otras personas. Esta hermosa figura que Dios ha trazado desde el principio, desde hace siglos, la estamos viendo hoy. Pero por eso no debemos estar de brazos cruzados. Hemos recibido el llamado de ser luz para el mundo entero. Este llamado está vigente todavía. Hasta que el Señor vuelva, debemos seguir avanzando, debemos seguir conquistando, debemos hacer crecer el reino de Dios con el mensaje del Evangelio, porque ningún otro mensaje es el poder de Dios, solo el Evangelio de Jesucristo. La iglesia ha estado haciendo esto, pero tenemos que perseverar, tenemos que continuar. Lamentablemente hemos cometido errores también. Hoy en día en nuestro contexto hay mensajes que se están predicando como si fuera el Evangelio, pero ¿por qué no dan resultados? ¿Por qué la gente no está creyendo? ¿Por qué la gente nos toma como payasos? Como gente que está viviendo en una burbuja ideal y una fantasía, porque no estamos creyéndonos estas verdades, no estamos tomando esta promesa, no nos estamos aferrando a ella. Por lo tanto, no está transformando nuestras vidas, y yo soy el primero que debo pedir perdón por esto. ¿Cómo logramos entonces ser esperanza, ser luz para el mundo? ¿Poniendo cargas antibíblicas en ellos? ¿En los nuevos creyentes y en los creyentes de tiempo? ¿Ganaremos el mundo poniéndoles saco y corbata? ¿Seremos luz y sal si le hablamos del rapto, del diablo, de dinero, de principios morales que solamente sirven para maquillar el verdadero problema de nuestro corazón? Alumbraremos si es que como iglesia estamos, en lugar de ir a los lugares oscuros, estamos deambulando siempre en nuestra zona de confort, en nuestras cuatro paredes, haciendo eventos solo para los creyentes, para nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Seremos el monte más alto si estamos buscando ser semejantes en realidad a los demás montes? Ya les dije al principio que creo que el mundo está harto de esta falsa esperanza que los evangélicos le hemos estado ofreciendo, pero es tiempo de cambiar. Ahora es tiempo de arrepentirnos y hacer las cosas como la Escritura y como Dios quiere que las hagamos. Dios ha levantado una iglesia hermosa, gloriosa, para ser parte de este proyecto. Y te ha escogido a ti y a mí. ¿Rechazarías la invitación si es que de pronto Mark Zuckerberg o el dueño de Microsoft o el actual CEO de Apple te llama a ser parte de algún proyecto? ¿Rechazarías esa invitación? Entonces, ¿por qué rechazas la invitación de Jesucristo? ¿Por qué la tomas como si fuera no importante? La mayor esperanza que tenemos para el mundo es este mensaje que el Señor nos ha dado, poderoso, que dice que Dios mismo se hizo carne como nosotros. No consideró el ser como Dios, sino que se hizo un siervo, nuestro siervo. Vino para salvar a los perdidos, como tú, como yo. Vino por los enfermos, por los adictos a la pornografía, por los promiscuos, por las prostitutas, por los hipócritas, por aquellos que están criticando a los demás allí detrás de su computadora. Vino por gente imperfecta. Pero el mundo, ¿a qué nos llama? Y como iglesia quizá estamos llamando a la gente a maquillarse nada más. Esta no es la esperanza que el mundo necesita. Y esta no es la esperanza o no es el propósito al cual Dios nos ha llamado como iglesia. Mostrémosle al mundo que Cristo ha venido también por la comunidad LGTBI.
para salvarnos, porque muchos de nosotros hemos sido parte y como ellos antes, ¿verdad? Ha venido a transformarnos. Con amor, sí, con amor. No, que si tú predicas a un Dios de amor, ¿por qué me hablas así? No, es que este amor del cual yo te estoy hablando es tan fuerte como la muerte que ni las muchas aguas lo podrán apagar. Un amor tan poderoso que no te deja tal como te encuentra. Un amor que te saca de las tinieblas y te trae a la luz. También estuvimos muertos. Oye, amigo, amiga, yo también estuve. Yo sé que es vivir sin esperanza. Pero ahora no es que yo tenga la esperanza. Sé dónde está la esperanza, en quién está o quién es la esperanza. Jesucristo. Jesucristo, este Dios que se hizo hombre, no solo experimentó la muerte recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos recibir, sino que venció a la muerte, algo que tú y yo tampoco podríamos hacer, y ha resucitado en confirmación de su promesa de que Él es la vida y que un día nosotros resucitaremos también así como Él y reinaremos con Él por la eternidad. Él ahora vive y reina. Jesucristo ha vencido y nosotros somos esa iglesia, como el Israel de Dios. Ahora peleamos no para ganar la batalla, sino porque nuestro Señor, nuestra cabeza, ya la ha ganado. Así que nosotros peleamos con la victoria confirmada. Ahora quisiera terminar con algunas pautas prácticas. 3. Número 1, quisiera recordarte algo que he mencionado en este breve tiempo, que el pacto de Dios es incondicional, sí. Pero dentro de este pacto hay bendiciones y también maldiciones. Y experimentar una de ellas es condicional de la obediencia. Ya lo he mencionado. El nuevo pacto inaugurado por nuestro Señor Jesucristo. En este pacto la idea sigue latente, ¿verdad? Te hablo a ti como creyente quizá. Te has equivocado. ¿Y Dios te ha quitado su favor? No, no lo ha hecho. Pero sí te ha disciplinado, ¿cierto? Y cuando andamos en obediencia, disfrutamos también ese gozo, esa felicidad de serle fiel a Dios. ¿Sí? Así que creo que estás entendiendo de lo que hablo. Lo cierto es que como creyentes estamos siendo luz. Estamos reflejando el poder transformador de Dios. El Evangelio está siendo tangible tanto para nosotros y por lo tanto para el mundo entero, para nuestra comunidad, nuestros vecinos y nuestra familia. Tengamos cuidado de no caer en lo que Israel cayó. Recuerda, de la obediencia dependen bendiciones o maldiciones dentro del pacto de Dios. Tú no vas a caer. Tú que me estás escuchando y si de pronto estás sintiendo el llamado de Jesús a confesarle, a entregarle tu vida, déjame decirte que hazlo con total confianza y seguridad. No te vas a perder. Pero dentro de este pacto y de su promesa y dentro de su mano, nos animamos a vivir en obediencia. En obediencia. Porque ya hemos visto qué le pasó a Israel por desobedecer. Número 2, cuando nuestra predicación está centrada en Cristo y su obra y cuando nuestras enseñanzas y ministerios y devocionales y cultos familiares están saturados de Cristo y del objetivo de glorificarle, cosas maravillosas pasan, como las que vemos en Hechos, ¿verdad? A mí me asombra, lee el sermón de Pedro y te vas a dar cuenta en qué hace énfasis él. Hoy vemos tantas predicaciones o tantos énfasis en tantos temas, hasta en el Espíritu Santo, que es cierto, es Dios también. Pero el Espíritu Santo vemos en la Biblia que desciende por una predicación centrada en Jesucristo, porque el Espíritu Santo viene a confirmar y a guiarnos a Él. Así que si queremos transformación en nuestra vida, y creo yo que un primer paso para ser luz, para ser la esperanza que este mundo necesita, es centrar nuestra propia vida en la persona de Jesucristo. Isaías capítulo 2, versículo 3 dice: venid, que la gente, vendría y diría a otros: vamos a la casa del Dios de Jacob, porque ahí está en su enseñanza, porque de ahí está saliendo la enseñanza del Señor. ¿Esto está diciendo la gente de nosotros como iglesia? Esto está diciendo la gente de nuestra iglesia, de tu iglesia, porque cuando hablo de iglesia no solo estoy hablando de Gracia Urbana, estoy hablando de la iglesia en todo el mundo, la iglesia invisible. Cuando la Biblia habla de cosas del futuro, como lo que estaba haciendo Isaías en capítulo 2, quiere que tengamos decisiones en el presente. Así que cree esta promesa.
esta promesa que ha sido dada desde hace mucho tiempo. Y para finalizar, la Nueva Jerusalén se está construyendo. Esto se ha cumplido por medio de nosotros, la Iglesia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Él es el arquitecto de una nueva humanidad, según Efesios. Una nueva humanidad y una nueva sociedad en Cristo, que tiene la victoria asegurada. ¿Por qué temer? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener una actitud pesimista, de derrota? No. Las primeras palabras que Jesús le dijo a Juan cuando lo estuvo viendo, le dijo, no temas, no temas. Y es lo mismo que te dice y me dice y nos dice hoy el Señor Jesús, no temas. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que, ¿para qué? Con objetivo de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Espero que el Señor nos haya hablado en este tema. Esperanza para el mundo, a eso nos ha llamado Dios, a hacer luz en las tinieblas, a llevar su mensaje poderoso. No perdamos el tiempo, no seamos cristianos solo de posts, de blogs, ¿verdad? Amén, amén. Hay muchos blogs y muchas páginas muy interesantes, pero te puedo contar mi testimonio, que desde que estoy leyendo la Escritura en primer lugar, como primordial en mi día, estoy experimentando a Dios de una manera que yo también quiero que tú lo experimentes. No soy ejemplo de muchas cosas, iglesia, pero espero que el Señor me haya usado para creer lo que Él dice en su palabra, ¿sí? Así que ánimo, no nos detengamos, tenemos la victoria asegurada, tenemos una promesa que ya se ha empezado a cumplir y que tiene su total consumación cuando nuestro Señor venga, ¿sí? Y Él viene, sí que viene, lo esperamos con ansias. Que Dios te bendiga, ¿sí? Nos vemos, gente, cuídense.